Le dijeron que seguramente jamás volvería a jugar al fútbol, al menos al máximo nivel. Años más tarde, tras enfrentarse a varios de los problemas más duros que pueden salpicarle a una persona, consiguió no solo regresar a la élite, sino también convertirse en un auténtico héroe. Francesco Acerbi siempre se ha recordado en el fútbol italiano y en un Inter de Milán, donde se ha convertido en leyenda a costa del FC Barcelona. Prepárate porque se viene un pedazo de vídeo cargado de detalles que a buen seguro no conocías y que tampoco podías llegar a imaginar. Bienvenido a las historias de Venom. El 6 de mayo será una fecha clavada siempre a fuego para los aficionados del Barça. Ese día, en el año 2009, Andrés Iniesta protagonizaba el famoso Iniestazo en Stamford Bridge y permitía al todopoderoso Barça de Guardiola conseguir el pase a la final de la Champions. 16 años después, concretamente en 2025, y también un 6 de mayo, el Barça, pero esta vez de Hansi Flick, aterrizaba en el Giuseppe Meazza con un mismo objetivo, aunque esta vez la suerte cayó del otro lado por culpa de nuestro protagonista de hoy. Francesco Acerbi dejaba helado a todo el barcelonismo cuando en el minuto 93 se sumaba al ataque para encontrarse un centro de Dumfries y batir a Szczęsny, empatando en ese momento el partido. El guardameta polaco, al igual que el resto de sus compañeros, solo pudo ver cómo el esférico se colaba por la mismísima escuadra, al mismo tiempo que Acerbi, a sus 37 años, corría como loco celebrando un gol que parecía imposible hasta hace no mucho. Inmediatamente después, ya sabes lo que ocurrió. El Barça cayó eliminado en semifinales, tras perder 4-3, a manos del Inter de Milán en una de las mejores eliminatorias que se recuerdan en la historia de la Copa de Europa. Los hinchas italianos tenían un nuevo héroe futbolístico, porque a nivel personal, Acerbi ya hacía tiempo que era una especie de héroe. Y es que, tal y como te comentaba en la introducción de este vídeo, la historia del central nacido en la localidad italiana de Vizzolo Predavisi es una de esas que no deja indiferente a absolutamente nadie. Viendo todo lo que ha ocurrido, parece imposible que acabara teniendo una carrera tan longeva y que dejase su nombre escrito en los libros dorados de uno de los mejores clubes de Europa. Y no te estoy exagerando, lo vas a comprobar tú mismo. No te voy a echar una mentirijilla piadosa simplemente por añadir más morbo a esta historia, y voy a empezar a hablarte de unos inicios en esto del fútbol especialmente duros para Acerbi. No, esto no es así. Él, desde muy joven, demostró de sobra que tenía calidad para ganarse la vida practicando este deporte, y más si sus entrenadores lo escogían para participar como defensa en sus esquemas. Esto fue lo que finalmente ocurrió. Por eso Acerbi terminó debutando con cierta precocidad en la Serie C de la mano del Pavia. Posteriormente, tras un par de temporadas en este club, firmó por la Reggina, dando el salto a la Serie B. Por aquel entonces, a Acerbi ya se le veía cosas de ser un central de talento. Pese a su corta edad, era un tipo expeditivo dentro del terreno de juego, con una gran inteligencia táctica, seguro al corte y especialmente hábil en la anticipación. Cuando tienes estas cualidades, lo más normal es que acabes destacando por encima del resto. Por eso a Acerbi solo le bastaron unos meses en el fútbol de plata italiano para que el Chievo Verona se lanzase a por él y le hiciese debutar en la Serie A italiana. Como ves, todo fue muy rápido, aunque también progresivo, y sin demasiados sobresaltos. Acerbi acababa de cumplir su sueño, ser futbolista profesional y competir en la primera división de su país. ¿Qué más se podía pedir? Pues aún había algo que podía mejorar la situación y que terminó ocurriendo: defender los colores de una de las entidades más grandes del calcio de Europa y del mundo, el Milán. El equipo rossoneri vio en Francesco Acerbi su líder del futuro, el central que haría que su defensa funcionase como un engranaje perfecto. Por eso, los dirigentes no se lo pensaron dos veces y tacatá, le ponían un contrato encima de la mesa que convertía a Acerbi en un jugador de otra dimensión. Pero paradójicamente, esta noticia no fue muy celebrada por Acerbi y los suyos. Es más, terminó siendo un verdadero punto de inflexión negativo. ¿El motivo? El repentino fallecimiento de su padre. Muy poco antes de fichar por el Milán, Acerbi veía como su papá perdía la vida en un trágico suceso que lo inundaba de tristeza, le dejaba vacío y empezaba a meterle de lleno en una espiral muy peligrosa. Para él no tenía sentido estar en un club tan importante como el Milán si su padre no podía verle jugar ahí. Incluso tampoco tenía sentido ni siquiera ser futbolista de élite, pese a la fama y las facilidades económicas que ello conlleva. Acerbi estaba tan mal mental y anímicamente que empezó a refugiarse en el alcohol para combatir su angustia. Pasó de ser un profesional intachable a ser un futbolista que alternaba los entrenamientos con una ajetreada vida nocturna. Y cuando esto sucede, lo que acaba pasando es que el rendimiento cae en picado. La etapa del central en el Milán fue un auténtico espanto, ni rastro de aquel joven jugador que parecía comerse el mundo. Su hueco en el equipo de Milán era nulo y no había ni rastro de él en los 11 titulares. Ante esta situación, el Milán dejó la paciencia y la esperanza por recuperarle aparcadas y le puso de patitas en la calle. Ahí fue cuando Acerbi comprendió que debía cambiar. No estaba siendo consciente de lo privilegiado que era por la profesión que ejercía. Así que cuando el Sassuolo llamó a su puerta, no le quedó otra que decir basta, recomponerse y llenarse de energía para intentar reconducir su carrera y evitar que ésta se derrumbase. Y por cierto, yo no quiero bajo ningún concepto que este canal caiga en picado. Por eso me esfuerzo cada día en traerte el mejor contenido, así que si te está gustando este vídeo, échame una mano para que llegue a más gente, dándole like y suscribiéndote.
Volviendo al tema que nos ocupa, Francesco Acerbi llegó al Sassuolo cargado de ilusión y de optimismo. Sin embargo, la vida le tenía deparado un nuevo estacazo del que costaría y mucho levantarse. Nada más llegar a su nuevo equipo, durante las pruebas médicas pertinentes, los médicos observaron un grave problema de salud. Acerbi padecía un cáncer testicular que debía de ser tratado inmediatamente. Como te digo, la noticia cayó como un jarro de agua fría, pero increíblemente, Acerbi se tomó este duro golpe como una señal de que su mejor versión estaba por llegar. Lejos de desanimarse, se tomó el cáncer como una prueba de fuego y un reto personal y vital. Peleó muy duro contra él, con el objetivo de ya no solo combatir la enfermedad, sino también de regresar a los campos con más fuerza que nunca. Afortunadamente, de la mano de los médicos, Acerbi completó su misión, superó sus problemas de salud y volvió a jugar al fútbol. Pero poco tiempo después, el cáncer volvió a aparecer y le hacía regresar al punto de partida. En ese instante, a Acerbi se le pasaron muchas cosas por la cabeza, aunque eso sí, en ningún momento pensó en tirar la toalla. Se había superado sus problemas con el alcohol, la depresión y el cáncer en primera instancia, porque no iba a volver a salir de esta. Se remangó, siguió luchando y se volvió a salir con la suya. Además, en esta ocasión, se eliminó el maldito cáncer por completo. Su cuerpo quedó limpio, sano y preparado para jugar al fútbol. Federico Acerbi acababa de convertirse en un verdadero ejemplo de superación personal al que la vida, después de tantos malos tragos, empezaba a traerle dulces sabores. En el Sassuolo, nuestro protagonista se reencontró con su mejor versión. Allí estuvo 5 años, dándole tiempo a ser convocado con la selección italiana. Luego dio un paso más en su carrera al fichar por la Lazio, equipo con el que ganó sus primeros títulos de Copa de Italia y Supercopa. Luego llegaría la otra gran oportunidad de su trayectoria deportiva. Y es que si antes fue el Milan quien acudió a buscarle cuando empezaba a despuntar, ahora que ya estaba consolidado, era el vecino, el Inter, el que le propuso ser partícipe de uno de los proyectos más ambiciosos de la Serie A. Eso fue en el año 2022 y desde entonces ahí está Acerbi, cerca de los 40 años y demostrando que siempre hay nuevas oportunidades, que jamás debes rendirte. A él le llegaron a decir que nunca volvería a jugar al fútbol y terminó marcando un gol decisivo en la historia reciente del Inter de Milán. Y por cierto, déjame decirte que aunque se empañe un poco este final del vídeo, no todos son buenas palabras y portadas llenas de elogio para Acerbi. No hace tanto que el central del Inter se vio envuelto en un auténtico escándalo cuando en marzo de 2024, Juan Jesús, defensa del Nápoles, le acusó de insultos racistas. Concretamente, el zaguero napolitano afirmó que Acerbi le había dicho "vete negro, solo eres un negro", durante la disputa de un encuentro de liga entre ambos equipos. De esas acusaciones se hizo eco toda la prensa deportiva italiana e incluso también llegaron a medios de España y del resto de Europa. Además, el juez deportivo de la Serie A emprendió una investigación y Acerbi se expuso a ser sancionado con hasta 10 partidos de suspensión. Finalmente fue absuelto por falta de pruebas, pero vivió momentos muy tensos. Igual de tensos que su compañero de equipo Marcus Thuram, cuando se enteró del resultado de las elecciones en Francia. Y te lo cuento todo en el vídeo de su historia que te dejo en las tarjetas. Eso sí, antes de ir a verlo me gustaría que me respondieras a algo. ¿Crees que Ronald Araujo pudo hacer mucho más en ese ya mítico gol de Acerbi en las semifinales frente al Barça? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.